Dice la Escritura, voy a leer una porción, aunque vamos a exponer más pasajes de este capítulo, pero quisiera introducir con este texto, porque en realidad es el texto central. Dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Padre, gracias te damos por esta tu palabra y te ruego, Señor, que me asistas en este momento, en mi debilidad, en mi torpeza, Señor, que pueda ser simple al poder presentar tu palabra, pero que no quite profundidad ni poder, Señor, en lo que tú quieres decirle a tu iglesia. Ayúdame en esta tarea. Y te ruego de que tú abras los corazones, las mentes, Señor, de las personas, sabiendo de que solo tú puedes provocar el cambio, el milagro de la vida eterna. Confiamos, Señor, en ti, confiamos en tu palabra. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si desea tomar su asiento, puede hacerlo. Hemos comenzado hace algunas semanas, algunos de estos domingos, una serie con respecto a cómo resolver conflictos entre hermanos. Este es el punto y este es el foco. Esto no es un método para resolver todo tipo de conflictos, el punto no es cómo resolver conflictos con personas que no son creyentes. El punto tiene que ver con resolver conflictos con nuestros hermanos, porque ese es el deseo del Señor. Que aprendamos a resolver los conflictos entre nosotros. Y cada domingo hemos abarcado un aspecto acerca de cómo buscar la paz. Y primero quisiera decirle que esta serie está basada en un libro que se llama precisamente así, Buscando la Paz. Y también sobre lo que otros escribieron acerca del tema y también aportes de nuestra experiencia ministerial, pero lo que sí quiero decirles es que no estamos buscando nada que sea novedoso, sino bíblico. Amén. Por eso todo lo que decimos está en las Escrituras. Y pensaba cuando iba a comenzar, o hablamos con los hermanos que han traído este tema a lo largo de estos domingos, que ha habido un personaje ficticio que ha llevado el hilo de todos los problemas que han surgido y que se han resuelto en estos mensajes, que es Pepe. ¿Cuántos se acuerdan de Pepe? Pepe arrancó allá creo que es un amigo de Fede, ¿sí? Es imaginario. No, ¿dónde dice Pepe en la Biblia? No, fue un ejemplo vivo acerca de una persona que caía en uno y otros problemas. Y lo trajeron, o sea, sin que esto haya sido planeado, fue apareciendo en uno o en otro mensaje. Pero la última vez quedó preso. Le rompió 3 veces la cabeza a Matías. Lo perdonamos, pero tiene las consecuencias del pecado. Pero vamos a avanzar. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. En principio, comenzamos hablando acerca de que debemos buscar la paz. Y la pregunta es, ¿por qué debemos buscar la paz? ¿Por qué no podemos vivir como las demás personas? ¿Por qué no podemos tener rencillas como las demás personas? ¿Por qué no podemos tener rencores como las otras personas lo tienen? En nuestro trabajo, en la escuela, en todo lugar donde nosotros vamos y vivimos, vemos que hay problemas sin resolver y al punto podemos llegar a pensar que eso es normal, que eso es así. Pero nosotros hemos visto en las Escrituras que nosotros no somos de las personas que debemos mantener conflictos abiertos, sino que debemos ser pacificadores. Y debemos ser pacificadores primeramente porque Dios es pacificador. Y debemos imitar sus virtudes. Debemos ser imitadores de nuestro Señor. Luego vimos que todo lo que hacemos debe ser con el objetivo de agradar a Dios. Esto también es como una meta para poder resolver los conflictos.
es la forma, digamos, que se puede desanudar un conflicto. Muchas veces vemos un conflicto y no sabemos cómo resolverlo, no vemos la punta del ovillo, no vemos la forma en que esto pudiera solucionarse, pero el buscar agradar a Dios es la forma que nosotros podemos abordar un conflicto para que sea resuelto. O sea, que debemos quitar la vista de nuestros propios intereses para poner la vista en Dios y buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Y la pregunta que siempre debería estar en nuestra mente es, ¿cómo puedo estar yo haciendo estas cosas y agradando a Dios al mismo tiempo? ¿Cómo puedo yo estar pensando estas cosas y al mismo tiempo estar agradando al Señor? ¿Cómo puedo ir yo a tal lugar y al mismo tiempo estar agradando al Señor? ¿Cómo puedo yo estar diciendo estas cosas y al mismo tiempo estar agradando a Dios? ¿Cómo puedo tener este tipo de relación y estar agradando a Dios? ¿Cómo puedo mantener un conflicto abierto con mi hermano y al mismo tiempo estar agradando a Dios? Y nos vamos a dar cuenta muchas veces, mi querido hermano, que en los conflictos hemos perdido de vista lo más importante, y es que hemos perdido de vista a Dios mismo en medio del conflicto. Luego vimos el corazón del conflicto, o sea, los problemas están en nuestro corazón. No es que los problemas están en las otras personas, no es que el problema está fuera de nosotros, el problema nos acompaña, el problema está en nuestro corazón. Y debemos mirar nuestro corazón. El problema tiene que ver más conmigo que con la otra persona. Me gusta este ejemplo. En un campo, imagine un campo. En un campo hay dos pájaros, en un mismo campo. Hay un picaflor o un colibrí y un buitre. Todos los días, esos dos pájaros en el mismo campo se esfuerzan por buscar alimento. El colibrí sale todos los días en el mismo lugar y se esfuerza por encontrar néctar. Y el buitre se esfuerza por encontrar algo muerto, algo descompuesto para comer. Ahora, en el mismo lugar, en el mismo campo, los dos encuentran lo que están buscando. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Qué es lo que estás buscando vos de las personas? Si siempre estás poniendo tu esfuerzo en buscar lo malo de las personas, en buscar el conflicto con las personas, en buscar lo que está descompuesto, lo que está mal, o realmente te estás esforzando en buscar lo bueno de cada persona. Yo prefiero buscar lo bueno. Pero es algo de nuestro corazón. Y cuando nosotros pensamos, ¿qué es el conflicto? Bueno, el conflicto es la reacción de tu orgullo, la reacción de tu corazón. Es porque tenés una consideración de vos mismo que quizás está sobrevaluada. Bueno, la cuarta cosa que vimos tiene que ver con el arrepentimiento. Claro, debemos no solamente comprender y aceptar los pecados del corazón, sino que debemos arrepentirnos. No es un parche. No necesitamos solamente una mejora de nuestro carácter, necesitamos realmente un cambio, necesitamos una transformación. Y es necesario vivir en continuo arrepentimiento. Salomón dijo, sin leña se apaga el fuego. Eso es verdad, ¿no? Si a un fuego no le agregás leña, entonces el fuego se va a apagar. Si tenés un fuego encendido con dos troncos y separás los troncos, pronto van a echar humo y se va a apagar ese fuego. Pero si agregás leña al fuego, entonces el fuego se va a avivar. Y Salomón dijo, sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender la contienda. Proverbios 26:20. La quinta cosa que vimos tiene que ver con una confesión que agrade a Dios.
No una confesión superficial, no simplemente unas disculpas, sino estar consciente en la forma que nosotros pecamos. Y al momento de pedir disculpas, entender detalladamente no solamente qué pecamos, sino de qué forma lo hicimos, cómo ofendimos, de qué manera fuimos imprudentes, de qué manera fuimos desconsiderados. Y eso no solamente es como una forma para pedir perdón, sino también para reflexionar acerca de lo que hemos hecho. Y finalmente, y hoy llegamos al final de la serie, donde veremos el perdón. Y estamos en Mateo 18, allí es donde usted tiene abiertas sus Biblias. Y nuestro Señor Jesucristo está enseñando en este pasaje sobre la semejanza que existe entre un niño y un creyente. En el versículo 2, el Señor llama a un niño y lo pone en medio de los discípulos. Marcos agrega que el Señor toma a ese niño y lo alza. Marcos 9:36. Entonces, el Señor Jesucristo tiene este niño a UPA para referirse a él como un ejemplo vivo de cómo es un creyente a comparación, a semejanza de un niño. Es decir, que un niño es muy semejante a un creyente. Y nosotros decimos, bueno, ¿de qué forma? Y el Señor nos va a decir de qué forma. Primero, para entrar al reino de Dios debemos ser como niños. Mateo 18:13. Hijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños. Así que ahí tenemos la semejanza de un creyente a un niño. La segunda cosa lo encontramos en el versículo 6, que debemos ser protegidos como a niños. Ahí nos habla y nos dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, entonces va a ser mejor que se coloque una rueda de molino de asno y se eche al mar. Lo tercero es que debemos ser valorados como niños. Versículo 10. Mira que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños. Cuarto, debemos ser cuidados como niños, versículo 14. Así que esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos pequeños se pierda. Entonces, así que resumiendo, en esta semejanza de un creyente a un niño, debemos ser protegidos como un niño, debemos entrar al reino como un niño, debemos ser valorados como niños, como un niño debería ser valorado, debemos ser cuidados como los niños deben ser cuidados. Y también el creyente debe ser reprendido, debe ser disciplinado como los niños deben ser reprendidos y disciplinados. Esto está en Mateo 18:15. Y ahora llegamos al versículo 21, donde va a agregar que debemos perdonar a nuestros hermanos con la misma disposición que tenemos para perdonar a los niños. Y esto es generalmente cierto porque es verdad que nos irrita más la conducta de los adultos que la de los niños. Bueno, no a todos, pero en general solemos ser más pacientes con un niño que con un adulto. Solemos justificar más a un niño que a un adulto. Obviamente porque entendemos la condición del niño, sus limitaciones, su falta de experiencia, su falta de entendimiento, no comprende la situación, no sabe cómo comportarse. Pero ahora, cuando el Señor Jesucristo asemeja al creyente con un niño, las implicaciones de esto es que en todo creyente hay inmadurez de carácter. Ninguno de nosotros hemos llegado a ser totalmente maduros. Nunca hemos llegado a una completa madurez. Siempre vamos a pecar, siempre vamos a ofender. Siempre me vas a ofender, siempre te voy a ofender. Ninguno de nosotros va a decir, ok, listo, obra terminada. Ya hemos llegado completamente a la madurez. No, estamos en el proceso de crecimiento, estamos en el proceso del cambio. Y por esa razón necesitamos ser confrontados, necesitamos ser corregidos y necesitamos ser disciplinados. Pero luego de la disciplina necesitamos recibir perdón. Al igual que los niños también necesitan ser perdonados. Pero claro, reconocemos que nosotros tenemos más disposición a perdonar a un niño que a perdonar a un adulto que nos ofende. Y precisamente el pasaje
nos va a desafiar a esto, a considerar la ofensa de mi hermano como si de un niño viniera. De que no consideres la ofensa de tu hermano con malicia, sino que consideres la ofensa de tu hermano como la de un niño. Porque en este sentido espiritual, todo y cada uno de nosotros somos niños. Todos nosotros necesitamos la misma comprensión, la misma tolerancia, la misma gracia constante que necesita un niño. Piense, mi querido hermano, cuán importante es el perdón entre nosotros. El perdón es indispensable para la unidad de la iglesia. El perdón es la base para construir relaciones sólidas. A veces cuando hablamos de ser hermanos, cuando hablamos de una relación, este ejemplo lo he usado muchas veces. ¿Cuándo es que podemos decir que somos hermanos? ¿Cuándo es que podemos decir que tenemos una relación sólida? Es cuando me ofendés y te perdono, y cuando te ofendo y me perdonás, y en ofendernos y en el perdonarnos, entonces podemos decir que somos hermanos, que hay una relación sólida o que se está consolidando. El perdón es el que derriba constantemente las barreras que construye el pecado para separarnos. El perdón evita la frustración, la amargura, el deseo por la justicia propia, la venganza, el remordimiento, la crítica, la angustia, la tristeza, el dolor. Y sé que muchas personas han aprendido en su vida a pasar por alto la ofensa, pero no a resolverlas. Muchas personas han aprendido a cerrar sus oídos y simplemente pasar por alto lo que escuchan, no porque perdonaron, sino simplemente para evitar la tensión que existe entre la otra persona. Pero finalmente se encuentran con sus corazones llenos de amargura y de rencor. Ahora todos nosotros debemos aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque necesitamos, cada uno de nosotros, ser perdonados. Así que el Señor, después de hablar sobre el tema de cómo confrontar al hermano, cómo debemos reprender al hermano y cómo debemos aplicar disciplina al hermano, ahora va a hablar de la restauración del pecador, cómo el pecador debe ser restaurado. Y leemos que en el versículo 21 que Pedro hace la gran pregunta y damos gracias a Dios por Pedro o las personas como Pedro, que de repente hay algo que le está haciendo ruido en la cabeza y preguntan. Y realmente la pregunta de Pedro va a ayudarnos mucho a comprender acerca del perdón. Y Pedro dice, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Cuántas veces? Posiblemente el Señor y los discípulos todavía están sentados en esta casa en Capernaum. Posiblemente sea la casa de Pedro. Puede ser que haya habido una pequeña interrupción entre un relato y otro, pero es muy posible que todavía estén allí sentados en la casa y que el Señor todavía tenga en sus brazos a este niño. En estas circunstancias, Pedro se acerca y quiere hacerle una pregunta. Ahora, todos habían escuchado la enseñanza, todos escucharon el proceso de cómo resolver las ofensas, Mateo 18. ¿Qué debemos hacer cuando a una persona nos ofende? El Señor le había dicho que si alguien te ofende, entonces ven, confróntalo, pero si esa persona se arrepiente, entonces has ganado a un hermano. Y si no se arrepiente, entonces continuamos con la disciplina. Pedro entiende el proceso. Entiendo, Señor, entiendo. Me ofenden, voy, o sé que alguien está ofendido conmigo, entonces sé lo que tengo que hacer, tengo que ir con el hermano a solas y tengo que tratar de ponerme a cuenta con el hermano, y si el hermano me dice, perdóname, me arrepiento, entonces debo perdonarlo, hay fiesta en los cielos, qué bueno. Pero si no se arrepiente, hay arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, entonces hay disciplina. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si la persona peca otra vez haciendo lo mismo? Señor, ¿qué pasa si el hermano peca otra vez? ¿Debemos hacer siempre el mismo proceso?
Le hago una pregunta a usted. ¿Cuántas veces tendríamos que hacer este proceso? Una persona viene y nos ofende. Y le decimos, hermano, lo que hiciste me ofendió. Y dice, perdóname. Y luego vuelve a hacer lo mismo. Y usted vuelve a esa persona y la persona dice, bueno, perdóname. Pero vuelve a hacer lo mismo. Y usted se acerca a él y le dice, hermanos, ¿sabes qué? Nuevamente dijiste lo mismo. O sea, me ofendiste nuevamente de la misma manera. No me di cuenta, perdóname. La pregunta es, ¿cuántas veces lo tendríamos que perdonar? ¿Cuántas veces tendríamos que repetir este proceso? ¿Cuántas? Y esa es la pregunta de Pedro. Señor, entendí, pero ¿cuántas veces tengo que estar dispuesto? No habrá un momento donde diga, ya, basta. Ya agotaste mi paciencia. Ya no te voy a perdonar más por esto. Esta es la última vez. Ya me cansaste, finalizaste, llegaste al límite. ¿Existe ese lugar, existe ese momento donde diga, ya, listo, de vos me santifico, me aparto, no quiero saber nada de vos? ¿Puede ser? ¿O cuántas veces debemos repetir este proceso? La pregunta en realidad que está haciendo Pedro es si el perdón tiene un límite. Y ese es el punto de mi sermón. El límite del perdón. El límite del perdón. ¿El perdonar tiene un límite? Podemos llegar a agotar la paciencia y podemos decir, ya no te voy a perdonar. Ya no te voy a perdonar. ¿Puede llegar acaso un hermano al punto donde ya no podemos aceptar su perdón? ¿Cuántas veces, Señor, tengo que perdonar a la misma persona por el mismo pecado? ¿Cuántas veces? Eso es lo que en realidad Pedro está preguntando. Y antes que el Señor responda, Pedro se aventura a una respuesta y le dice, ¿qué tal, Señor, si 7 veces? ¿Qué tal si repetimos este proceso 7 veces? La persona me hizo algo y la perdono, la persona me hizo algo y la perdono. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces la perdono. ¿Qué tal? Buen número. 7 veces perdonando a una persona. Supongo que Pedro esperaría que el Señor le diga, wow, qué perdonador que sos, Pedro. Impresionante, porque en realidad yo quiero decirles, y usted debería coincidir conmigo, que perdonar a una persona 7 veces por la misma razón es mucho. Es mucho. Una persona que te ha herido 7 veces de la misma forma, es difícil perdonarlo. No digo pasar por alto y volver a saludarlo. Digo realmente perdonarlo. O sea, que una persona te ofenda y perdonarlo de tal forma que si vuelve a hacerlo es como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez y la única vez que lo ha hecho. Perdonar de esa manera es difícil. Y perdonar a una persona 7 veces que te ha herido en la misma circunstancia es muy difícil. Y supongo que Pedro habrá esperado una felicitación de parte del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, el perdonar es algo extraño a nuestra naturaleza. Es extraño. Lo que es natural es el rencor. Lo que es natural a nosotros es el devolver. Lo que es natural es guardar resentimiento. Eso es natural. Eso es lo que, como todas las personas, viven acumulando resentimiento, dolor, amargura. Eso es lo natural. No es natural ser herido y perdonar de tal forma que olvido lo que me han hecho. Pero el pueblo de Dios debe ser como Cristo. Por eso nos impresiona a ver a Cristo en el madero, clavado en la cruz, desnudo en ese lugar, escupiéndole, tirándole piedras, y vemos al Señor que dice, perdónalos, y nosotros decimos, no puede ser, esto no puede ser. ¿Cómo puede un hombre decir, perdónalos, Padre? O como Esteban, que lo hemos visto en esta semana, los días jueves, cómo un hombre, después de recibir tanto agravio, tanto dolor, tanta ofensa, tanta humillación, puede de su corazón no salir un me las vas a pagar, sino un perdónalos, porque no saben lo que hacen. Son como niños. No saben.
Pero nosotros debemos ser como el Señor, debemos ser como Esteban. No debemos tener nada en nuestros corazones contra las personas que nos han hecho mal, sin importar de la forma o en el nivel que nos hayan ofendido. Y usted, como yo, podemos buscar justificación y decir, yo nunca he pecado de esa manera. Yo nunca me he comportado de esa manera. Pero déjeme decirle algo, hermano, usted sí lo ha hecho. Usted sí se ha comportado de esa manera. Usted ha ofendido a Dios. El Salmo 51, el salmista dice, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Y lo he hecho delante de tus ojos. Y quiero decirle, hermanos, que usted ha ofendido a Dios muchas maneras y de formas graves. Y lo ha hecho como el salmista lo ve. Hemos entrado al trono de Dios y hemos pecado en su propia cara, en su propio rostro. Y podemos pensar que no es tan grave como lo que nos han hecho a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos la realidad del pecado. No entendemos cuánto Dios aborrece el pecado. Porque nosotros no somos infinitamente sabios y no somos infinitamente santos. Pero hemos ofendido a Dios. Has ofendido a Dios y Dios te ha perdonado. Y entonces nosotros debemos perdonar. La respuesta de Pedro es, ¿7 veces, Señor? La pregunta. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué se le ocurre a Pedro 7 veces? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué pensamos que Pedro está tratando de decirle al Señor, Señor, aprendí en estos 3 años que anduvimos, aprendí que tú eres un Dios misericordioso y yo quiero asombrarte, que aprendí y quiero mostrarte que soy mucho más misericordioso? Quizás Pedro tiene el libro de Amós en su cabeza y el versículo 1, el capítulo 1, el versículo 3, dice, así dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. 3 sí, 4º castigo. Capítulo 1, versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo. Versículo 9 del mismo capítulo, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4º no voy a revocar su castigo. Versículo 11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, pero por el 4º no voy a revocar su castigo. O sea, 3 se los perdona, el 4º hay castigo. Versículo 13, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón perdonaré, pero por el 4º no voy a revocar su castigo. Es posible que esta sea la base que tiene en la mente Pedro. Es decir, hasta 3, Dios perdona hasta 3, no una 4ª vez. Job dice algo similar en el capítulo 33, versículo 27. Dice, cantarían entre los hombres diciendo, yo había pecado y pervertido lo recto y no me fue retribuido. Él libró acerca del Señor, Él libró mi alma de pasar a la fosa, mi vida verá la luz. He aquí Dios hace todas las cosas con el hombre 2 y 3 veces. O sea, Dios perdona al hombre 2 y 3 veces. Entonces, los judíos habían llegado a pensar que una persona podía ser perdonada solamente 3 veces. Pero cuando lo hacían la 4ª vez ya no había más perdón. Obviamente malinterpretaron el pasaje y pensaron que si 3 veces agotaba la paciencia del Señor, entonces ellos también deberían llegar con su paciencia hasta una 3ª vez y una 4ª vez ya no debería haber perdón. Un rabino enseñó, al que ruega perdón por su prójimo, no lo debe hacer más de 3 veces. Otro rabino dijo, si un hombre comete una ofensa, se lo debe perdonar. Si comete la ofensa por 2ª vez, se lo debe perdonar. Si comete la ofensa por 3ª vez, se lo debe perdonar. Pero si lo hace una 4ª vez, ya no se lo debe perdonar. Cuando Pedro propone 7 veces, él realmente está rompiendo los límites de su cultura. Decir 3 veces está bien, es nivel Dios. Pero más del doble, 7 veces realmente parece una persona que
Está muy dispuesta a perdonar. Está yendo mucho más allá que los judíos. Pero el Señor le responde en el versículo 22, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 70 veces 7? Nos cuesta pensarlo, ¿no? 490. Lo multiplica por 10 y lo multiplica por 7, 490 veces. A la verdad, ninguno de nosotros tenemos un cuadernito donde decimos, hermano Juan, 361, sí, un checklists, ¿no? Y vamos tachando. No, en realidad no podríamos llevar ese control. Dice 490 veces. No es que llegamos al 491 y decimos, se terminó, ya está, no hay más perdón. No, solamente el Señor dice esta cifra como una hipérbole, como una exageración. Es decir, esto contiene todas las veces que una persona puede pecar. Es decir, esto significa pecar sin ningún límite. Y si lo asociamos con Lucas, el capítulo 17, el versículo 3, donde dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, nuevamente el mismo proceso, pero no es Mateo 18, repréndele, y si se arrepintiere, entonces perdónale. Y si 7 veces al día, escucha, no son 70 veces 7, sino, dice aquí Lucas, que son 7 veces al día. O sea, la persona en el mismo día hace la misma ofensa 7 veces. 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Si nosotros unimos Mateo con Lucas, entendemos que cuando Lucas está diciendo que nosotros debemos perdonar 7 veces al día a una persona que peca contra nosotros, le quiero hacer una pregunta. ¿Nosotros debemos perdonar solamente hasta 7 veces que la persona venga a nosotros a disculparse? ¿La octava no perdonamos más? No. Debemos hacer, o sea, el perdón, como dice Mateo, es 70 veces 7, 490 veces. Así que si unimos estos dos versículos, significa que si una persona viene 490 veces por día a pedirnos perdón por el mismo pecado, deberíamos perdonarlo. Esto significa perdón sin límite. Sin límite. Si viene y dice perdón, perdón. Warren Wiersbe dice que en realidad Pedro estaba buscando la norma en cuanto al perdón y Jesús le dijo que practicara el perdón y que se olvidara de las normas, que se olvidara de las reglas de cómo perdonar. Y finalmente quiero hablar de los efectos del perdón. Vayamos a Mateo ahora sí, pero al capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 12. La oración de Mateo cerca Padre nuestro dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deudas son deudas espirituales, son pecados. Señor, perdona mis pecados, mis deudas, así como yo perdono a los pecados o a las deudas de mis hermanos. Y en el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En la Biblia de las Américas dice este mismo versículo, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial te va a perdonar a vos, te perdonará, o perdonará a vosotros. Si usted no perdona, entonces no hay perdón de parte de Dios. Si usted no perdona, entonces no hay perdón de parte de Dios. Y la pregunta que debería venir a su cabeza es, ¿estamos hablando de creyentes? ¿Cómo es posible de no ser perdonado? ¿No es que ya hemos recibido perdón?
¿No es que Dios ha perdonado todos nuestros pecados? ¿No es que Dios ha perdonado no solamente nuestros pecados pasados, sino nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros? ¿No es que estamos a salvo en las manos del Señor? ¿No es que ya hemos recibido todo el perdón que necesitamos? ¿Cómo es esto? Que si no perdonamos, Dios no nos perdona. ¿Se refiere a un creyente? ¿Esta es una oración para creyentes? Le digo sí, es una oración para creyentes. ¿Sabe por qué? Porque dice Padre. Padre nuestro, Padre mío. Y si usted es un creyente, Dios es su Padre. Y si usted no es un creyente, esta no es una oración para usted, porque Dios no es su Padre. Esta es la oración que hace un creyente. Entonces debemos entender que si nosotros no perdonamos, de una forma Dios no nos perdona a nosotros nuestras faltas. Bueno, entonces, ¿de qué manera? Bueno, de dos formas. Si usted no perdona, la comunión con Dios se interrumpe y usted no va a experimentar el gozo que debería estar experimentando. Y lo segundo, usted va a recibir disciplina de parte del Señor, porque el Señor, como su Padre, va a traer corrección a su vida. Vuelvo. ¿En qué sentido, entonces, Dios no nos perdona cuando nosotros no perdonamos? Primero pierde el gozo de su salvación. Eso es lo primero que pierde. Pierde la plenitud del gozo. Usted es salvo, pero usted no puede experimentar el gozo de haber sido salvo. Y lo segundo, usted se coloca en un lugar de disciplina. Dios lo va a disciplinar, porque es su Padre y lo va a corregir. Entonces, existen estos dos efectos de la falta de perdón. Pero claro, un creyente podría decir, yo en realidad no sé qué estaba pasando en mi vida, porque siento que no estoy experimentando el gozo que debería estar experimentando como un creyente. No siento satisfacción espiritual en mi vida. No sé si a usted se sintió alguna vez de esta manera. Decir, estoy viniendo, pero en realidad perdí el gozo de cantar, perdí el gozo de adorar al Señor, perdí el deleite de leer la palabra del Señor, perdí el deseo de estar con mis hermanos, perdí el gozo de mi salvación, he perdido el gozo. Estoy seguro que soy salvo, pero el gozo me ha abandonado. Y al mismo tiempo, o si al mismo tiempo usted dice, además de perder el gozo, estoy siempre en el mismo problema, estoy siempre con las mismas dificultades, no siento que la mano de Dios esté sobre mi vida, no siento que haya victoria en áreas donde ya debería haber victorias en mi vida. ¿Qué es lo que me está pasando? Yo te digo lo que te está pasando. Quizás si examinas tu corazón, te des cuenta que en tu corazón haya remordimientos, haya raíces de amargura, haya cosas que no has perdonado. Y entonces estás experimentando la falta de gozo y la disciplina de parte del Señor. Si usted no perdona, entonces Dios no lo va a perdonar. Va a ir al cielo, no se preocupe. Va a ir al cielo. Va a ir al cielo porque sus pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo. Porque el Cordero fue inmolado. Porque su sangre fue derramada a su favor. Porque usted fue comprado a precio de sangre. Usted irá al cielo. Pero no va a experimentar en esta tierra el gozo de esa salvación. Y va a vivir siempre en las mismas dificultades por desobedecer al Señor. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice, cuando estáis orando, perdonad. Antes de la reconciliación, antes de ir hacia un hermano, antes que venga el hermano a pedirme perdón, antes es el perdón. Después la reconciliación. Cuando estés orando, entonces lo que debes hacer es perdonar. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos va a perdonar tus faltas. Oswald Sander dijo,
Jesús trata con nosotros así como nosotros tratamos con los demás. Él nos mide con la misma vara que medimos a los demás. La oración de Mateo no es, perdónanos porque nosotros prometemos perdonar a las demás personas. No, dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Primeramente viene el perdón. Timothy Keller dice que en la Biblia se nos dice que primero viene el perdón y después la confrontación. La razón de este orden no debe sorprendernos porque nuestra tendencia siempre es confrontar para la venganza y no para el perdón. Entonces primero debe haber perdón y después confrontación. Entonces, ¿cuál es el efecto del perdón? Y terminamos aquí. Y le voy a pedir a los hermanos que estén pasando ya para poder participar en la cena del Señor. Entonces, ¿qué es lo que produce el perdón? ¿Cuál es el efecto del perdón? Cuando usted perdona a otro hermano, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Dios lo perdona a usted. Y dice, bueno, ¿y qué significa que Dios me perdone? Bueno, significa que usted puede experimentar la adoración, puede experimentar la comunión con el Señor. Que usted se está saliendo del lugar de la disciplina en la que se ha colocado para colocarse en el lugar que Dios quiere colocarlo para bendecirlo. Eso significa. ¿Y por qué es urgente para usted? Porque mientras que usted esté en este lugar de falta de perdón, usted no va a poder adorar. Usted no va a poder experimentar la adoración. No, usted no puede tener comunión con Dios hasta que no resuelva este problema o los problemas. Y lo mismo, primero debemos perdonar y luego la reconciliación. Primero debemos perdonarnos unos a los otros y luego nosotros somos perdonados. Entonces debemos examinar hoy nuestros corazones y yo te animo a que puedas examinar tu corazón. Y preguntarte realmente si tu corazón está dispuesto a perdonar. A lo largo del tiempo he aprendido a vivir con las ofensas. Las personas son muy crueles. Constantemente hacen comentarios hirientes y buscan a otras personas para poder comentar acerca de lo que piensan y muchas personas sin reparo se acercan solo con el objetivo de incomodarte o de herirte. A lo largo del tiempo he aprendido a convivir con estas cosas y muchas veces he aprendido a guardarlas en mi corazón y no compartirlas con otras personas porque muchas veces uno perdona, pero las personas que nos aman y ven cómo somos heridos guardan rencor de aquellas personas que nos han herido. Pero siempre le he pedido al Señor, Señor, ayúdame a no estar amargado ni 5 segundos. Y es muy probable que si usted me ha ofendido o ha dicho algo, que generalmente cuando usted dispara algo por ahí siempre llega a mis oídos, nunca habrá rencor. Eso sí, no intente lastimar a la iglesia. No voy a reaccionar nunca cuando usted me hiera a mí, pero no trate de herir a la iglesia, porque los pastores nos llevamos muy mal con los lobos, muy mal. Pero en la vida, cada uno de nosotros debemos tener la disposición de ver la falta de nuestro hermano como si de un niño viniera. No sabe lo que hace. No entiende lo que hace. Y si dijiste en algún momento, basta ya, sea con quien sea, tu esposo, tu esposa, te hirió de la forma más vulgar, más hiriente, más ofensiva, más íntima que pueda hacerlo,
y puedas decirte, ya no hay más perdón. Quiero decirte que el Señor nos dice, ¿sabes qué? No hay límite para el perdón no tiene un límite. Debemos perdonar una y otra vez, así como Cristo nos perdonó. Y si no estás dispuesto o dispuesta a perdonar, tu vida como creyente será una vida sin gozo, sin plenitud. Te invito a ponerte de pie y que podamos cantar al Señor.